A todos nos gusta estar vivos, todos disfrutamos vivir, pero imagínense cómo nos sentiríamos si sabemos de que existe la posibilidad de que perdamos nuestra vida muy pronto, o que nuestra calidad de vida se vea gravemente afectada. Al año de vida le dijeron a mis padres que tenía una enfermedad que se llamaba fibrosis quística, y los médicos le dijeron que con suerte podía llegar a vivir 18 años. La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta principalmente a pulmones y al sistema digestivo. Ahí mis padres, jóvenes, segundo hijo, tuvieron mucho miedo de perder a un hijo a tan corta edad, de tener la incertidumbre de una enfermedad nueva, desconocida para ellos. Y con el miedo podían pasar dos cosas: que se paralicen y que se queden en ese susto, o que actúen y me entreguen por el tiempo que yo iba a vivir lo mejor que podía. Eso hicieron ellos, usaron el miedo, el estrés que genera el miedo para motivarse, para actuar y para darme todo lo mejor que podían. Fueron mi escuela, me enseñaron a ser constante y voluntarioso con el tratamiento. Y sin darse cuenta, me salvaron la vida de ese pronóstico que tenía. Tanto me educaron, tanto me enseñaron, que no faltó aquella vez que yo llegaba cansado de la casa y mis viejos me decían, ya, anda a dormir, descansá, y yo me quedaba haciendo mi terapia respiratoria, porque sabía que cada día que yo hacía terapia podía ser un día más de vida en algún momento. Pude superar ese pronóstico y ya cuando tenía 20 años estaba viviendo en Córdoba, estudiando una carrera, desarrollando mi vida social, muy feliz de vivir, de poder estar en esos momentos, pero a su vez tenía siempre una tos, una pastilla, una internación, un antibiótico o el mismo tratamiento diario que me recordaba la enfermedad que tenía y el pronóstico grave que tenía. Fue tras una de estas graves infecciones de más de un mes de duración que quedé con el 20% de mi capacidad pulmonar, un estado físico muy débil, con oxígeno dependiente, una ayuda mecánica para poder dormir durante las noches, para poder descansar, y no tenía muchas posibilidades de mejorar el tratamiento ni mi calidad de vida. Y fue el médico el que me dijo, en un tono un tanto desesperanzador, mira, Cristian, acá tenés la posibilidad de un trasplante pulmonar, pero cambias problema por problema. Imagínense yo, queriendo vivir con ese médico. Sin embargo, no le di importancia y mis ganas de vivir eran mucho más que lo que me podía decir el médico. Y si había una posibilidad, le iba a ir a buscar y iba a luchar por esa. Allí empezó todo un proceso de cambiar de médicos, de una evaluación médica, viajar a Buenos Aires, todo eso con un estado físico muy débil, adaptarme a ese momento. Y finalmente, tras la evaluación médica, pude entrar a la lista de espera. Pero ahí fue cuando me pregunté, ¿qué es lo que estoy esperando? ¿Qué hago en la lista de espera? Sí, espero un trasplante, pero ¿qué tiene que pasar para que yo me trasplante? Y ahí fueron los médicos que me ayudaron a entender que una persona iba a morir para que yo pudiera seguir viviendo si se daba el trasplante. Y me aseguraron, para despejar mis dudas, que nadie le iba a sacar a una persona sana un órgano para dárselo a un enfermo, que en este caso era yo. Me explicaron de las incertezas de un trasplante, de que a veces se llega, de que a veces no, de que podés esperar 2 días o 5 años o no llegar. Todas esas dudas que me despejaron me ayudaron para enfocarme en lo que me tocaba vivir, estar en lista de espera. Tenía que estar preparado, tenía que recurrir a la constancia y voluntad que me habían enseñado mis padres, porque mañana podía ser mi último día, de estar vivo y de ir por un trasplante o de morir y no poder seguir luchando. Yo estaba en el medio, entre la vida y la muerte, y ahí tenía que luchar. Así vivía entre las alegrías y las tristezas. Es difícil de graficar el momento, por eso voy a recurrir a una anécdota. Un día de estos que estaba con mi mochila de oxígeno que duraba solamente 6 horas, me junté con mis amigos a comer un asado, todo bien a tomar un poco alguna fernet, cerveza, jugamos a las cartas, y ya entrada la noche mi hermano me dice, che, Tato, ¿te queda oxígeno?
Yo, para probar si tenía oxígeno, apretaba la manguerita que me lo llevaba el oxígeno hasta la naricera y según la presión yo podía saber más o menos cómo venía de oxígeno. Recuerdo que apreté la manguerita y apenas me estaba quedando sin oxígeno. Rápido me dice mi hermano, vamos, pedí un taxi, cerrá la mochila, rápido a casa, dale que tenés que conectarte otra vez al oxígeno. Y cerramos la mochila de oxígeno en el taxi, porque yo sabía que cuando llegara a mi casa, mi mamá iba a estar atrás de la puerta, como esa mamá que espera al adolescente que salió por primera vez para medirle la alcoholemia según el aliento, pero para medirme el oxígeno en sangre que me quedaba. Así fue que en el camino de la puerta a la habitación, que en ese momento era más una sala de hospital, me agarró en el vuelo, apretó la manguerita y no sonó para nada. Y ahí me castigó, pero ¿cómo va a andar sin oxígeno? Típico de madre. Y esto me hace pensar de ese momento de mi vida. Era una alegría, lo pasaba bien, me divertía con mis amigos, pero a la vez me demostraba la situación que estaba, de que era dependiente de una mochila de oxígeno, de la cual no me dejaba quedarme en ese momento de felicidad y me recordaba mi situación de estar en lista de espera. Finalmente, el 15 de febrero de 2012, a las 3:30 de la tarde, me llamó mi doctora. Yo ya estaba viviendo en Buenos Aires y me dijo, Cristian, ingresá a la guardia de la Fundación Favaloro, hay un operativo en marcha para vos. Un operativo inicia cuando surge un posible donante de órganos. Recuerdo que con mi vieja fuimos con una tranquilidad increíble, no sabemos por qué, ingresamos a la guardia, papeles, internación, y ya era la madrugada del 16 de febrero, y estaba tan tranquilo en ese momento que hasta me quedé dormido mientras esperaba el trasplante. No sabría por qué explicarlo, pero sí sé, y recuerdo muy bien, que a las 3 de la mañana me empezaron a apurar el tema para ir al quirófano. A las 5 de la mañana ya en quirófano vino mi médico cirujano, que hasta ese momento no conocía, y me dijo, bueno, Cristian, los pulmones ya llegaron, yo los voy a ver y si están bien, vamos a hacer el trasplante. Mientras tanto, te vamos a ir durmiendo. Eso es lo último que recuerdo pre-trasplante. El 16 de febrero a la mañana me desperté, un poco somnoliento por la cirugía, muy dolorido de la espalda, tanto trauma lleno de cables, de tubos por todos lados, sin poder hablar por la intubación. Y había un sentimiento que no podía definir, algo que sentía acá, algo que me llenaba, algo que me ahogaba. Pero no me ahogaba por la falta de aire como me pasaba antes y ya me había acostumbrado. Me ahogaba porque me llenaba de aire. Finalmente podía inflar mis pulmones. En ese momento mi cuerpo, mi alma, espíritu, lo que sea, lo único que podía decir era gracias. Gracias a los médicos, gracias a la enfermera y sobre todas las cosas, gracias al donante y a esa familia que en un momento de total dolor habían decidido cumplir la voluntad y donar los órganos de esa persona que había fallecido. Solamente gracias podía decir. Pasó esa etapa de la internación post-trasplante y tenía que volver a mi vida, a mis actividades. Y todo era muy lindo porque podía hacer muchas cosas que antes me costaba. Podía bañarme sin cansarme, podía comer sin parar a buscar aire. No dependía de una mochila de oxígeno. Y era todo nuevo, todo volver a empezar, todo volver a hacer. Pero era una situación la particular que yo sentía y no podía definir. Ese sentimiento de que alguien había fallecido para que yo esté vivo acá. Y me costó mucho tiempo hasta que en una ocasión particular, ya que como deportista trasplantado le pude colgar muchas medallas a mi donante, honrándolo tanto en nivel mundial como local, pero hubo una ocasión que fue especial. Fue en el lago Lácar, en San Martín de los Andes, agua fría, una prueba de aguas abiertas que dura unos 40 minutos en la que se cruza el lago de lado a lado. Recuerdo que iba nadando ya por la mitad de la pileta, por la mitad del lago,
donde solo se ve agua, montañas, y ahí sentís que sos nada en comparación al universo. Una gran soledad. Y en eso empiezo a sentir que en el medio de la exigencia física empecé a llorar. Sentía que lloraba. Tenía que mantener el ritmo de la respiración, de nadar, y a la vez que estaba llorando. Y no entendía de dónde venía ese llanto. Y me di cuenta que esas lágrimas que me sucedían en ese momento al límite eran las lágrimas de la alegría de poder seguir viviendo, de otra oportunidad, pero también eran las lágrimas de saber que una familia estaba llorando a una persona que había desaparecido físicamente. Y mi familia tenía las lágrimas de la alegría de tenerme vivo. Esas eran las lágrimas de alegría y de tristeza. Finalmente pude terminar esa prueba y colocarle a mi donante una medalla más para honrarlo como lo honro todos los días que sigo viviendo. Creo que de cierta manera todos estamos en una lista de espera. No estamos todos esperando un trasplante, pero sí estamos esperando que algo nos suceda. Estamos esperando que puede ser formar una familia, terminar una carrera, una novedad laboral, puede ser una enfermedad terminal, pero todos estamos de algún modo esperando algo. Y lo más importante es identificar nuestro miedo, ser lo suficientemente fuertes para identificar nuestro miedo, como lo hicieron mis padres, que usaron el miedo para motivarse. En mi caso tuve la fortuna de tener un defecto genético que me mostró mi miedo muy rápido. Mi miedo era morirme, a perder mi calidad de vida. Y ahí es el momento crucial, cuando usamos el estrés generado por el miedo para movilizarnos en lugar de quedarnos quietos. Ahí, cuando el miedo nos ayuda a movilizarnos y actuamos y superamos nuestras dificultades, encontramos lo lindo de la vida, de que las dificultades y las complicaciones están para superarlas. Mi donante y yo les agradecemos.